¿Es el trabajo producto del pecado? ¿O el trabajo existía antes del pecado? A todos nos toca trabajar hoy en día. ¿Qué tipo de trabajos serán los recomendados? ¿Qué trabajos pueden proveer una buena educación? Lo estudiaremos hoy al hablar acerca de el cristiano y el trabajo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 es el texto clave para el estudio de esta oportunidad. Dice así: Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el Edén, Adán y Eva fueron creados por las manos de Dios, también tenían un trabajo. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo de Adán y Eva era cuidar de ese huerto. Así como Dios, que trabajó 6 días y descansó, el ser humano también fue inmediatamente puesto a trabajar. Trabajar no es malo. El trabajo, en realidad, fue idea de Dios. En la época de los judíos, a los niños se les enseñaba un oficio. Si algún padre no enseñaba a su hijo un oficio, pues estaba educando a un criminal. Jesús, por ejemplo, pasó años antes de su ministerio siendo no solamente hijo de un carpintero, sino también haciendo ese trabajo. Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese trabajo, el de carpintero, preparó a Jesús para el ministerio que tendría más adelante. Así que el trabajo tiene muchas facetas. Una de ellas es que puede satisfacer nuestra necesidad material para poder comer, pagar las cuentas, ahorrar para tiempos difíciles, etc. Si pierdes el trabajo, pierdes el sustento. Eclesiastés 3:12 y 13 dice: Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Pero también el trabajo produce un sentido de dignidad. De ahí la frase: el trabajo dignifica. El trabajo lleva tu tiempo a ocuparlo en el servicio a otros y ofrece una opción para salir de la ociosidad y de la delincuencia. Sin embargo, el trabajo también tiene otra cara. Génesis 3:19 dice: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, también puede el trabajo ser una serie de tareas duras que puedan ser objeto de desprecio, pero a la vez de obligación. Existen personas que lo más importante de sus vidas es el trabajo y no la familia. Por el trabajo viven y dejan lo más importante de lado: la familia, el tiempo, las relaciones, etc. El trabajo es más que una necesidad económica. El ser humano es más que un simple empleado. El trabajo, según la Biblia, es un ministerio. Sí, lo oíste bien. Es un ministerio que proviene de ministrar, de servir, de ayudar, de dar. Es simplemente la expresión de nuestra relación con Dios. Lo que haces y que denominas trabajo debe encajar con las habilidades e intereses que Dios te ha dado, y a su vez con las necesidades del mundo o las personas que necesitan ayuda y apoyo. Eso es trabajo. 1 Corintios 10:31 dice: Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de algo que puedes hacer, no solo con las manos, sino también con la mente. Mira los siguientes textos. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 12:14 dice: El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos.
Esta forma de lograr algo en la vida se le conoce como autoeficacia y esto produce satisfacción en la vida del ser humano. Así que trabajar es bueno para la salud. Sin embargo, aunque el trabajo nos beneficia particularmente, también debe beneficiar a los demás. Hechos, capítulo 20, versos 34 y 35 dice: Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Realmente estás beneficiándote a ti mismo y a los demás? Sobre todo a los demás. Y aunque el trabajo que hacemos lo hacemos porque nos paguen, eso no quita el hecho de que lo hagamos bien, aunque no nos paguen. Todo trabajo debe ser hecho con excelencia. En el santuario terrenal que Dios mandó a construir a Moisés, le dio una serie de detalles exactos y muy bien explicados de su construcción: diseño, orden, color, forma, etc. Casi 150 instrucciones punto por punto en lo que respecta al santuario y a las vestiduras sacerdotales. Armar un solo artefacto del santuario tenía un procedimiento de 7 pasos según Éxodo 25, 23 al 30. Con tantos detalles e instrucciones sobre cada uno, obviamente Dios dejó un mensaje claro: no existe trabajo hecho de manera tosca o descuidada. Eso quiere decir que todo trabajo por hacer debe ser hecho de la mejor manera, debe ser hecho con la máxima dedicación. Cuando el santuario estaba siendo construido, Dios incluso proveyó de personas talentosas para diagramarlos, diseñarlos y construirlos. Obviamente no hay excusa de que somos pecadores o de que carecemos de alguna inteligencia o capacidad para hacer algo bien hecho. Dios nos ha dado habilidad, tiempo y educación para hacer grandes cosas con grandes propósitos. Algunas personas piensan que el trabajo está separado de la vida espiritual o que la iglesia o la vida espiritual son dos cosas distintas. Pero no hay nada más equivocado que pensar así. Gálatas capítulo 5 verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El trabajo y la espiritualidad son inseparables. El cristianismo afecta todas las dimensiones de la vida, incluyendo al trabajo. En una ocasión, un paciente estaba en su lecho de muerte en el hospital de Florida y su mejor amigo estaba junto a él para cuidarlo. De pronto, este amigo notó cómo los enfermeros salían y entraban a la habitación atendiendo cada necesidad del paciente. Así que el amigo del paciente le preguntó dónde habían estudiado. Todos ellos le dijeron que se graduaron del Hospital Escuela Florida. La misma pregunta hizo a los demás respondiendo con otra escuela. Esto causó una gran impresión en el amigo, quien luego realizó varias visitas a esa escuela para ver cómo era y por qué los alumnos de ese lugar tenían ese tipo de comportamiento. Obviamente pudo darse cuenta de la diferencia entre los enfermeros por la actitud y el trato a los pacientes. Preguntó entonces a la escuela de ellos sobre su misión y forma de enseñanza. Incluso hizo una donación de $100,000 para que sigan educando a más enfermeros como los que él había visto en acción. Claro que sí, la espiritualidad cuenta. El cristianismo cuenta, porque los frutos del cristianismo se enlazan en todas las dimensiones de la vida. Gálatas capítulo 5 verso 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo manifiestas tu cristianismo en tu trabajo? Ahora respondamos 2 preguntas elementales. Pregunta número 1. ¿Cómo debemos trabajar? Salomón, quien es conocido como el más sabio de los hombres, dijo: todo lo que viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Tú eres un administrador de todo lo que Dios te ha dado. La administración no se enfoca únicamente en el dinero,
sino también en el tiempo, en las habilidades, en el servicio, etc. Pero también administrar los diferentes dones que Dios ha dado a su iglesia para hacer bien el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de compartir a otros los frutos de una vida cristiana. Entonces, ¿qué lugar ocupa mi puesto de trabajo? Ese es el sitio donde Dios te puso para que compartas ese fruto de Dios en tu vida. Así que al trabajar debemos mostrar el gozo de andar con Dios cada día, haciéndolo con todas nuestras fuerzas. Número 2. ¿Cómo debemos educar a la gente para trabajar? Bueno, debemos tener en cuenta que la vida no se divide en vida laboral, vida familiar, vida espiritual o vida de ocio, sino que la vida misma es una sola. Claro está que para separar los tiempos de dedicación a cada cosa decidimos darle su espacio para no confundirlas o lastimar alguna de ellas, como por ejemplo tomar tiempo de trabajo para realizarlo en casa, o pasar tiempo de ocio que reduzca el tiempo de estudio de la Biblia, etc. Sin embargo, cuando hablamos de la vida espiritual, esto abarca todo ámbito de la vida en el trabajo, en la casa, en el ocio, etc. El trabajo es una manera en la que podemos expresar con la práctica la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, podemos concluir en 4 cosas importantes. Número 1, el trabajo es una bendición de Dios para el hombre, que lo centra en servir, ministrar y ayudar con el único beneficio personal de ser feliz. Número 2. El trabajo no es una maldición, pero debido a la monotonía, al exceso de trabajo y a la sobrevaloración de su papel, han generado el mal concepto del trabajo. Incluso se ha convertido el trabajo en un ídolo personal, haciendo a este objeto de un valor tan alto y excluyendo al ser humano y a su felicidad. Número 3. Debemos tener cuidado entre pasar tanto tiempo trabajando, pensando en que estamos haciendo un trabajo excelente. También es necesario ser un buen administrador del tiempo y sobre todo focalizándonos en el propósito de nuestras acciones, cuidando del tiempo que pasamos para ser felices. Y número 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 dice que el que no trabaja tampoco coma. La ociosidad es una maldición para el ser humano. Cada actividad que hacemos debe tener un propósito. El propósito del trabajo, que es beneficiarte a ti mismo y a los demás. Si los cumples, habremos de conocer la felicidad de estar en Cristo. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.